Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver el término Incoterms y para determinar el precio de exportación vamos a ver lo que son los costing y los pricing. Los Incoterms son términos que definen cuáles son las obligaciones entre compradores y vendedores dentro de un contrato comercial. En estos Incoterms ¿qué es lo que se maneja dentro de ellos? Tienen cláusulas atendientes a la compraventa internacional. Su finalidad es establecer reglas internacionales, hay obligaciones específicas y no reemplazan los términos contractuales. Hay cuatro aspectos que regulan el contrato, que es la entrega de mercancías, ya sea de manera directa o indirecta, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y los trámites de documentos aduaneros. La reglamentación de los Incoterms se describen en las mercaderías, las garantías, obligaciones, precio, pago, propiedad y jurisdicción. Dentro de los Incoterms hay responsabilidades del vendedor y también hay responsabilidades del comprador, desde el momento de la transmisión de riesgo o entrega de la mercancía. Dentro de estos tenemos los primeros, que es el S-Works, que es en fábrica o lugar convenido. En esta parte el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en las instalaciones de la fábrica, almacén, etcétera. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador y se puede utilizar para cualquier tipo de transporte o con una combinación de ellos. FAS, que es franco al costado del buque, puerto de carga convenido. Aquí es propio de mercancías de carga a granel o de carga voluminosa porque se depositan en terminales de puertos que son especializadas. Después tendremos el FCA, que es franco transportista indicando lugar convenido. Aquí el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen, se hace cargo de todos los costos hasta que la mercancía está situada en ese punto convenido. El precio de la mercancía puede incluir o no incluir los fletes, los seguros, pero va a incluir las maniobras y el despacho de exportación. FOB, que es franco a bordo, que es el puerto de carga convenido. Aquí el vendedor entrega la mercancía sobre el buque, contrata el transporte, pero el costo del transporte lo asume el comprador. Se utiliza generalmente o exclusivamente para transporte en barco y para carga no a granel. Los CFR, que es Cost and Free, costo y flete puerto destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluye el transporte principal hasta el puerto destino. Sin embargo, el riesgo se le transfiere al comprador al momento que la mercancía se carga en el buque, en el país de origen. El transporte a utilizar es solo marítimo. El CPT, que es Carry Paid Through, transporte pagado hasta el lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llega al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de mercancía al transportista dentro del país de origen. El CIF, que es costo, seguro y flete internacional, puerto de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costes del transporte principal y el seguro hasta el puerto destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es del comprador y el riesgo lo transfiere al comprador en el momento en que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. Se utiliza un medio de transporte que es el marítimo. SIP, que viene siendo transporte y seguro pagado hasta el lugar de destino convenido. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, que incluye el transporte principal, el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se le transfiere al comprador en el momento en que la mercancía se entrega al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El medio de transporte puede ser marítimo, aéreo o terrestre. DAT, entregado en terminal, puerto, destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluye el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, hasta que la mercancía se coloca en la terminal. También asume los riesgos. Hasta ese momento, el pago de la aduana va a ser por cuenta del comprador. Este reemplaza al DEC. El DAP, que es entregado en punto, o sea, lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, y de todos los riesgos hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. Reemplazar los Incoterms DAF, DDU y DES.
el transporte es multimodal. El DDP, que es la mercancía entregada, derechos pagados en lugar convenido, aquí el vendedor se encarga de pagar todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país destino. El comprador no realiza ningún trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. Se puede utilizar en cualquier modo de transporte, sobre todo en el transporte combinado y multimodal. Estos son todos los Incoterms que se manejan y a continuación vamos a ver una presentación de lo que es el costing y el pricing para determinar el precio de exportación. El costing es una técnica que se usa en el comercio internacional para obtener el precio final de un producto, ya que incluye la utilidad, agregándose el costo de la logística internacional. Eso nos da la diferencia a que el costo puede variar dependiendo a dónde se esté exportando. Tiene una desventaja que es muy importante en cuanto a los precios, ya que puede ser muy bajo en el mercado o igual puede ser muy alto. Es decir, puede dejar de ganar lo deseado o puede perder competitividad en el mercado internacional por el alto costo del precio. En cambio, el pricing, esta técnica consiste en determinar el precio del producto en el mercado con base a un precio definido en el mismo. Se busca identificar la utilidad que nos permite el mercado. Se necesita descontarle los gastos relacionados con la logística internacional para que nos dé una referencia del precio del producto en su planta de origen. ¿Cuál es la diferencia entre estos métodos? Es la siguiente. El costing, su ganancia depende del costo de la logística internacional, es decir, mientras más lejos se exporte, más caro tendrá su producto. Mientras que el pricing, el precio de la logística internacional se le va a restar al precio definido en el mercado y de esto va a depender del precio que el producto tenga en el mismo. Su finalidad es conocer el precio en planta tomando como referencia el precio en el mercado. Y del exportador dependerá si desea vender o no vender en ese mercado. ¿Por qué no se cobra el IVA en facturas de exportación y por qué no se incluye el IVA en el costeo general? Según el artículo 29 de la ley del IVA, las ventas de exportación se gravan con tasa cero. Es decir, no se carga el IVA, por lo que todo el costeo debe realizarse sin considerar este impuesto. Solo se debe pagar el IVA al comprar insumos al proveedor, a menos que tenga acceso a algún programa de apoyo de gobierno a exportadores, ya que estos mismos eliminan el pago del IVA. En caso que la empresa pague el IVA a proveedores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les va a reembolsar o acreditar el IVA a través de los mecanismos establecidos para ello. Los factores importantes que influyen en la determinación del precio del producto internacional son demanda del producto, participación esperada del producto en el mismo mercado, reacciones de la competencia, logística internacional, beneficios o restricciones arancelarias y no arancelarias, adecuación al producto y su envase o embalaje. También debemos de tener en cuenta cuál es la situación del mercado donde se desea exportar. Es decir, debemos de ver cuáles son los factores y el tamaño del mercado que en un momento dado puede hacernos menos competitivos, como pueden ser los precios. Se debe conocer la estadística con respecto a su importación e exportación. Eso sería un buen indicador para darnos cuenta si es accesible o no. Algo importante que se debe analizar es la competencia. Por otro punto, debemos de analizar cuáles son los costos que incurre una empresa al exportar. Son 3. Gastos en el país de origen como embalaje, carga en almacén de salida, envío al aeropuerto, puerto o zona de grupaje, trámites en la aduana de exportación y en el puerto, aeropuerto o terminal de salida. También vamos a tener los gastos internacionales, que es el transporte internacional que se conoce como el principal y el seguro de transporte. Y por último, los gastos en el país de destino, en el puerto, aeropuerto, zona de grupaje o terminal de salida. Trámites aduanales para la importación, derechos arancelarios y otros impuestos, envío a la fábrica o almacén de destino, descarga en la fábrica o almacén de destino. Para incursionar exitosamente en los mercados internacionales, se deben considerar los siguientes elementos básicos: la empresa, el producto, el mercado a atacar y la logística para hacer llegar los productos al país de destino al menor costo, oportunamente y con la mayor seguridad posible. ¿Cómo diseñar su estrategia comercial de exportación? La respuesta adecuada se obtiene del diseño de una estrategia comercial de exportación S.
Una vez definida esta estrategia competitiva, se diseñará la mezcla de mercadotec compuesta por 5 elementos fundamentales que deberán tener una interdependencia muy sólida. El precio como parte de la estrategia comercial. El precio es el único elemento generador de ingreso. Para definir un precio y elaborar una cotización internacional, es importante contar con información precisa de cada uno de los 3 elementos básicos. Con esta información se deben definir 3 aspectos en materia de cotizaciones. La cotización internacional como elemento integrador. No solo los costos y gastos deben ser considerados para la determinación del precio de un producto, sino también deben ser considerados los diversos elementos de mercado como lo son la oferta y demanda, así como la estrategia comercial que se desea seguir en términos de la penetración de mercado, posicionamiento del producto, imagen comercial, etc. Como se aprecia, la decisión del precio de venta está altamente determinada por la situación de la empresa, la logística, el mercado y sobre todo por los objetivos de la propia empresa respecto de la exportación y necesidad de colocación del producto en los mercados internacionales. Conceptos básicos para cotizar. Costo y precio. Es recomendable expresar el precio de exportación en divisas duras como por ejemplo el dólar estadounidense. Cotización internacional es el resultado de la formación del precio con base en los siguientes elementos. 1. Costos y gastos de la empresa. 2. Gastos asociados a la exportación. 3. Margen de beneficios. 4. Políticas de venta. Demanda elástica e inelástica. Demanda elástica cuando la reducción del precio unitario ocasiona un incremento en el ingreso total al producir un aumento notable en la cantidad vendida que compensa el decremento del precio. Demanda inelástica cuando la reducción o el incremento del precio no tiene relación directa con el volumen de ventas. Factores para determinar. 1. Existencia de bienes sustitutos. 2. Importancia del producto en el presupuesto del consumidor. 3. El tiempo para realizar ajustes. Técnicas para determinar precios de exportación. La decisión sobre la mejor política de determinación de precios depende de lo siguiente: el análisis global del mercado, la situación de los competidores en cuanto a los precios y la comercialización, el nivel de costos de la empresa. Costing es la determinación de precio con base en costos. Pricing es la determinación del precio con base en el mercado o competencia. Fases para determinar precios competitivos: definición de objetivos en materia de precios, análisis de la situación de mercado, cálculo de costos internos y de operación, establecimiento de estructuras de precios objetivos, presentación de una cotización. Gastos de exportación. Aquí se considera gastos en el país de origen, gastos internacionales. Respecto a los trámites en la aduana, es conveniente explicar brevemente el desglose de los conceptos involucrados. Regularmente, en términos generales, estos costos están ligados al servicio que ofrecen los agentes aduanales, quienes comúnmente incluyen en su factura lo siguiente: honorarios, gastos complementarios, derechos, maniobras. Hojas de costos con base en el tipo de transporte. Estos 3 proveedores básicos son empresas transportistas, agentes aduanales, empresas aseguradoras. Costos internos de la empresa. Estos pueden ser costos variables, costos fijos, tratamiento de los costos de comercialización o integración del costo variable de exportación, donde entra la materia prima, la mano de obra y otros gastos variables. Punto de equilibrio, ya sea estático o dinámico. Contribución marginal, que está determinada por la diferencia existente entre su precio de venta y su costo variable. ¿Cómo obtener máximos beneficios? El éxito de la comercialización reside en determinar el precio en el nivel en que el producto de las ventas supera al total de costos por el margen más amplio. Encontrar este punto es el objetivo mismo de la política de determinación de precios.
Integración de la cotización internacional. Para poder cotizar se requiere determinar un precio unitario, por artículo, de los productos que se ofrecen. Por su parte, los gastos de exportación, fletes, maniobras y gastos del agente aduanal, entre otros que los proveedores de servicios cotizan por contenedor, también deben ser traducidos a costos utilitarios por artículo. Aquí existen dos parámetros a evaluar, el volumen y el peso de la mercancía. Ahora bien, el asunto se reduce a conocer qué cantidad de mercancía puede ser transportada dentro de un contenedor y dividir el costo del servicio por contenedor entre la cantidad de mercancía. Así se obtiene el costo unitario. Cubicaje consiste en definir el primer término, la unidad en la que se cotizará la mercancía, así como su forma de envasado y embalaje. Así se podrá calcular qué cantidad de unidades pueden ser transportadas en un contenedor y con base en ello obtener la base de cotización por contenedor. Integración de la cotización internacional consta de 7 pasos. 1. Elaborar las bases de cotización. 2. Determinar el costo total por unidad de cotización. 3. Determinar la utilidad. 4. Obtener el precio de exportación EXW, que debe incluir envase, embalaje y marcado de exportación, además de comisiones sobre ventas en su caso. 5. Cotizar servicios logísticos. 6. Determinar el costo por unidad de cotización por cada servicio logístico. 7. Integrar la cotización al sumar al precio EXW los costos logísticos correspondientes, con base en el Incoterm a utilizar. Los precios deben estar sujetos a los Incoterms 2000 de la CCI. Conclusión. Son diversos los aspectos que deben determinarse para establecer el precio de exportación. La correcta indagación de información, tanto interna como externa, aunado a una correcta estrategia, ayudará en gran medida a establecer un precio competitivo, que nos otorgue los beneficios buscados, logrando cumplir las metas y objetivos planteados, abriéndonos una brecha para la incorporación de nuevos mercados internacionales para nuestros productos.